Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Phil Weigand, un multifacético arqueólogo y antropólogo estadounidense, ha dejado inscrito su nombre para siempre en la historia de Jalisco. Y no porque se haya casado con una paisana de estas tierras, Acelia García, su compañera desde 1958 hasta 2011, año de su fallecimiento, con quien gestó y procreó una hija de la que nacieron 4 nietos y ya han llegado 3 bisnietos. Su relevancia trasciende lo privado, pues gracias a sus trabajos de investigación y exploración del agreste territorio del occidente mexicano, surgió la tradición huachimontones, contemporánea pero diferente de la cultura olmeca del Golfo de México, lo que rompió la pretensión de la antropología oficial sobre una cultura madre de la que habrían derivado todas las demás en Mesoamérica. Por esto, se debieron revisar, corregir y ampliar los textos de la historia precortesiana de Jalisco, al calor de estas construcciones circulares únicas, que salieron a la luz pública hace apenas 2 décadas, 80 kilómetros al poniente de Guadalajara, al pie sur del extinto volcán de Tequila. Su esposa no solo lo apoyó, fue la descubridora del yacimiento enclavado en Teuchitlán, así como de otros lugares de alta relevancia como el Palacio de Oconagua u Ocomo, ubicado en Etzatlán, y que representa un florecimiento cultural posterior a la caída de la tradición de edificaciones circulares. La mujer, nacida en 1935, recuerda claramente que los primeros hallazgos, casuales como no es extraño en la historia de la arqueología, fueron herramientas de obsidiana inmersas en los quietos estanques de un balneario de Teuchitlán. La nena, mi hija, tenía como 7 años, algo así. Y empezamos yo siempre salgo al campo y por el 67 obtuve mi licencia de manejar. Y nadie me podía parar de manejar, ¿no? Entonces yo traía una troquita y subía a mis sobrinitos y a mi hija y nos íbamos a caminar, pero todavía yo no sabía que eran huachimontones y allí era. Y era un balneario que le llaman El Rincón, ahí en Teuchitlán. Y andaba yo ahí todo aquello porque yo tenía amigas allá en Teuchitlán que iban a la escuela en Exatlán conmigo, hasta allá iban. Y entonces andaba nadando ahí los chiquillos todos ahí en el charcote donde lavaban las mujeres su ropa, ahora ya no, porque ya es turismo, ¿no? Y me grita mi sobrino, Paquito, y le dice, mira tía, mira aquí hay unos vidrios, nos vamos a cortar. Le digo, sácamelos para acá, tía, déjame verlos. Y ya me los sacó para los vidrios, le digo, porque se van a cortar, sálganse hasta que saquemos los vidrios. Se salieron y eran unas navajotas así por los 2 lados, la flecha, así a lo largo, ¿no? Por ahí, el museo las tiene, yo aquí no tengo nada. Porque yo nadie antes sabía que habían existido ahí ruinas. Ahí estaban. Ni los habitantes de Teuchitlán. No, nada, porque yo sepa no. Yo no sé porque había hasta gringos viviendo ahí, pero nadie traía esa curiosidad. Yo no estaba educada lo más. ¿Ya existía la presa, la de La Vega, la que está pegada? La hicieron mis hermanos. Okay. Y ahí el cenote, o sea, es como cenote ahí el de la higuerota adentro del rincón. Estaba abierta y bajaba el agua, es un chorro de agua de volcán, ¿no? Que viene desde arriba, ¿no? Volcán de Tequila. Ajá, y yo veía, y entonces nos fuimos ya que, regreso para seguirle. Cuando yo encontraron esas navajas, le digo, sáqueme todo, y por favor, no va a ser. Y yo conté 13 navajas, 13, así de grandes, preciosas. Dije, caray, esto se ve medio raro. Yo no estaba educada en nada hacia la arqueología, nada. Felipe estaba estudiando, leyendo, no en el campo. Entonces le digo, hay que llevármenos estas para cuando llegue Felipe, porque estaba trabajando en Zacatecas con el doctor J. Charles Kelly, su profesor. Y le digo, para que las vea a ver qué son. Y así fue. Luego ya regresamos otro día. Ahora vamos a seguir la zanja por donde bajan, porque bajan de arriba. Y allá vamos por la zanja caminando hasta que encontramos los montículos grandísimos de obsidiana, pero millones y millones de lascas, de pedazos de obsidiana, unas terminadas. Ahí era el taller de obsidiana más grande de aquí, de lo que se dice, ¿no? Hasta la fecha, porque no veo trabajos nuevos. Y
Y así fue como después ya Felipe, estaba, Felipe, dime qué son. Pero él estaba tan metido en sus estudios de leer que pues, luego, es mucho lo que se tiene que leer para él en ese entonces. Y luego, pues muy duro, ¿no? Y no me hacía caso. Y yo seguía yendo allá arriba y seguíamos caminando. Estaba rara la cosa. Y todos andábamos ahí, juntábamos tepalcatos con cositas, diseñitos, o más flechas de diferentes formas y todo. Ay, aquí está raro. Desde aquí hubo habitaciones de antiguas. Hasta que le desperté, está en el video que me hicieron en el Trompo Mágico, donde estoy diciendo, me tomó 7 años de estarle dando duro, vamos, ya que estaba más descansado, iba más avanzado en sus estudios, y ahí vamos. Ya fue, ya vio donde encontré las navajas, vio cómo baja las navajas por la zanja esa hecha, porque era como una, no hacienda, como una, ¿cómo se llaman los otros? Que son parte de hacienda, pero no es hacienda, que tienen las torres y todo eso. ¿Trojes? No es. Es parte para trabajar la panocha y todo eso. El trapiche. Trapiche. Y todavía está ahí todo eso. Y por eso había esa Pero 7 años después. 7 o sea, años. Eso fue hasta como el 74. Claro. Así fue. Tardó 7 años en hacerle caso. Y le mentaba lo que yo podía para que a ver si vas conmigo y por favor, Felipe, ya quiero ver qué es. Y ya ahí vamos, ya lo llevé, ya. Pues ¿qué lo volví a sacar de ahí? Jamás se volvió a salir de ella. ¿Cómo ha venido a cambiar la historia local de Teuchitlán, la apertura del sitio arqueológico y la creación del centro interpretativo financiado por el gobierno de Jalisco? La administradora de Irma Areli Orozco Ramos, era una niña cuando comenzaron los trabajos para descubrir la vieja ciudad enterrada. Ya empezaba a haber un cambio social y se empezaba a interesar algunas personas de Teuchitlán, no todos. Y me tocó cuando era muy chiquita, de hecho, mirar a Phil Weigand trabajando y traté como de... A mí me impresionó, porque creo que nunca había visto una persona extranjera. y seguramente tenía tanto carisma y seguramente todas las personas que lo conocieron les tocó como esta cercanía y era un lugar que ya se conocía, que ya era Huachimontones antes de la investigación, que era un nombre que se le daba porque pues es un lugar donde no puedo sembrar prácticamente. Entonces no tenía un valor arqueológico, pero ya existía el lugar ya como conocían tal. esto desde hace varias generaciones. Sí. Pero obviamente no era una nota de orgullo, era simplemente un obstáculo para el trabajo, pero no es que alguien le diera identidad, y supongo que esa es una diferencia ahora, ¿no? Sí, así es. Y también el camino que se hizo fue muy llamativo para el pueblo de Teuchitlán y hubo una labor de poner árboles que no son locales, que son jacarandas, pero muy bonitos. Y me tocó, junto con otro grupo de niños, que seguramente ahora son adultos de mi edad, estar sembrando los árboles que se ven en el camino. Y digo, para un lugar que aunque no está lejos de Guadalajara, no tenía un motor como de desarrollo importante, pues esto fue un cambio impresionante, ¿no? Sí, así es. Es remoto de Guadalajara, aunque estemos a pocos minutos y sí, por supuesto que es lo que nos da identidad ahora como teuchitlenses y mucho más profundo que un pueblo bonito, pequeño, que seguramente hay muchos en el estado, pero tenemos esta riqueza que enaltece a todo el estado de Jalisco. El arqueólogo Jesús Eric González Rizo sostiene que las evidencias a partir de las investigaciones pioneras de los Weigand García permiten tener una idea aproximada de la historia en este punto poniente de Jalisco desde hace casi 2500 años. Y bueno, Teuchitlán va a surgir de una serie de sociedades agrícolas de la región, la cultura Teuchitlán, probablemente pluriétnicas, no sabemos qué grupos étnicos habitaban en la zona, probablemente fueran quizá de la rama corachol o cercanos a los coras y huirráricas, pero no hay todavía evidencia lingüística de eso.
pero lo que sí se sabe es que estas sociedades agrícolas van a empezar a partir del siglo IV a.C. a tener un desarrollo muy complejo. Estas sociedades ya usaban las tumbas de tiro, que es un sistema funerario muy común en todo el occidente, en especial Jalisco, Colima, Nayarit, pero estas sociedades empiezan a tener un desarrollo diferencial del resto del occidente. Digamos un proceso de inequidad social o de sociedad de clases en el que empezamos a ver una jerarquización y la construcción de patrones funerarios muy complejos. Estas llamadas tumbas de tiro, que usualmente las normales son de unos 3 metros más o menos, un poquito más, empiezan a construirse más grandes, más complejas, con más cámaras, y se empiezan a asociar con un tipo de arquitectura con patrón circular que va a dar origen a las famosas pirámides o basamentos circulares de Huachimontones. Entonces tenemos que ese proceso se empieza a registrar a partir del año 400, 300 a.C. y hacia el siglo hacia el año 100 a.C. más o menos, ya tenemos el inicio de la construcción del recinto de los Huachimontones y otros sitios complejos de la zona. Entonces, esta es, digamos, la primera fase, la primera etapa serían esas sociedades agrícolas que estaban presentes desde miles de años atrás, y hacia el siglo IV estas sociedades empiezan a tener un desarrollo diferencial que se distingue no solo de ellas, sino de la región. O sea, empiezan a ser más complejas que, por ejemplo, las sociedades del Valle de Atemajac, donde está sentado Guadalajara. Empezamos a ver que cambian, se vuelven más complejas, más jerarquizadas, y hacia el primer siglo antes de Cristo se va a dar digamos, auge ya propiamente del sitio de Huachimontones, que va a continuar hacia el siglo II, III, probablemente IV también después de Cristo. Estamos hablando de 800 años, más o menos, en términos generales. Igual con el tiempo las investigaciones precisarán la cronología. Y después del declive, como toda sociedad tiene una serie de transformaciones, hacia el siglo IV después de Cristo hay un declive, por decirlo así, una decadencia de Uchitlán, de Huachimontones. Que no se conocen las causas, ¿verdad? Ajá, ese es el asunto, como muchas de las sociedades arqueológicas o prehispánicas tan antiguas, es difícil ubicar el porqué. A diferencia por ejemplo, de las ciudades mayas, no tenemos epigrafía, no tenemos documentos escritos o estelas de piedra o escritura que nos permitan saber el porqué. La historia de la relación entre Acelia García y Phil Weigand comenzó en 1958, pero si la mujer nativa de Tepec, en Amacueca, no se hubiera mudado apenas unas semanas antes con su salón de belleza a dar servicio a Chapala y no hubiera tropezado con el joven migrante que andaba buscando su destino lejos de su natal Nebraska, sencillamente no habría sucedido. Platíqueme cuando lo conoció. Ajá. ¿Y en qué año lo conoció? En el 58. Ese mismo y fue año. cuando 3 meses duramos y ni hablaba él español ni yo inglés. Así que, pero teníamos la amiga mía americana que era bailarina de ballet de California. Ella hablaba los 2 idiomas y ella era la que dice, está enamorado de ti. Le digo, ¿por qué? Yo no le he hecho nada. Y luego, no, está muy feo ese señor, yo no lo quiero. Traía unas barbas así, unos pantalones que antes de los que traía Castro, todavía no era Castro, y traía unos pantalones ay, se veía tan horrible, ¿eh? Le digo, no, dice, te quiere mucho, se enamoró de ti a primera vista. Le digo, pues está loco. Desde ahí empezó que de 3 meses, y en 3 meses me puso anillo. ¿Pero usted qué hacía en Chapala? Mi salón de belleza. Ah, lo puso en Chapala. Sí, pues andábamos viajando, pero ahí me quedé como pues mucho tiempo me quedé ya ahí, ¿no? Y ahí fue donde lo conocí la primera vez que llegó. No, yo no podía trabajar, todo se me caía al suelo porque me estaba comiendo con los ojos, ¿no? Y la Helen, la amiga, me quiere que vayas al cine con él. No, yo no quiere. Bueno, total, empezamos a salir a la playa, pues a Chapala y a la playa, vamos a decirle, y ya después me agarraba de la manita y la cosa. No, en 3 meses ya estábamos casados sin entendernos. Ese día que nos casamos estaba tan chistoso. ¿Y dónde se casaron? ¿En Chapala? En Chapala, sí. Y ese día que nos casamos estaba platicando con un perro porque
se las pasó del gusto, ¿no? Yo creo, el tequila. Le digo, en vez de tratar de platicar conmigo, está platicando con una perrita. Pero fue una cosa muy rara, ¿no? Y fuimos muy felices, a pesar de... Yo aprendí rápido el inglés. En 8 meses lo aprendí, porque me puse con un programa muy fuerte y en Estados Unidos y empecé rápido. Entonces se casaron y se fueron a Estados Unidos. Al año. Okay. Y empecé a aprender, yo me afilié a clases de inglés y luego tomé el curso ya seriamente y en 6 meses, porque me empecé a comprar diccionarios con la misma pronunciación de español como hospital, hospital, idea, y así hice mi vocabulario, pues ya me podía platicar. Y así fue como yo aprendí y fue como y seguimos, pero yo seguí estudiando desde que me fui. Empecé a arrimarme a clases en la universidad para dejarlo a él estudiar, porque pues él empezó con desde chico, tenía 18 años y yo ya tenía 22, casi 22. Así que... Entonces él era menor que usted. Sí, pobrecito, pero tan tonto que se enamoró de una viejita, ¿no? Pero nunca me hizo sentir que yo era más grande que él, ni nada. Pero es que éramos amigos, éramos amantes, éramos enemigos, éramos todo, porque peleábamos mucho por lo que leíamos y no estábamos de acuerdo. Y ahí fue donde de veras encontramos historia muy buena de cómo armarla y leer los libros de otras personas Pero él, cuando lo conoció usted, ya estaba dentro de la disciplina de arqueología, él y todo. En eso andaba, pero le entraba más a la arqueología, supongo, del tequila que a los estudios, ¿no? Y ya que me conoció, ya nos empezamos a amarrarlo, ya se sintió más. Y muy, muy lindo, que fue la cosa de encontrarnos en una forma rara, ¿no? Que es de novela, ¿no? Muy bonito. ¿Y se fueron a vivir a Arizona? No. Nos fuimos a Indianápolis, donde estaban los suegros, para que empezara él a estudiar su bachillerato en Indiana University, la Universidad de Indiana, en Bloomington, Indiana. Y de ahí sacó su bachillerato y su maestría, que no la terminó, pero sí la tiene. Y de ahí nos pasamos a Carbondale, Illinois, porque era especializado en arqueología y antropología y historia. Él tenía muchas disciplinas, pero antropología, historia y arqueología eran sus fuertes, ¿no? Y nos pasamos a Carbondale, Illinois, la universidad, y ahí recibió el doctorado. Y de ahí fue en el 70 por ahí, y del 71 ya estábamos en Nueva York. Ya se fue a Nueva York y fue por 9 años, fue el jefe del departamento de Nueva York en la universidad. Así que yo ahí, cuando yo me dediqué a seguir arrimándome a clases sin pagar nada ni nada, pedía permiso para... De oyente, digamos. Nada más para aprender y captar y saber qué era geología, qué era antropología, qué era física, qué era esto. Y a todos esos cursos pedía permiso a las maestras. Y como mi marido era el jefe del departamento, pues sabían quién era yo, pero porque en antropología no podía yo meterme en nada, porque allá no se usa el nepotismo, ¿no? Entonces la cosa, bueno, yo tal vez sí, pero yo ahí no. Se cuidan más al menos. Sí, se cuidan más, pero sí son corruptos como aquí. Es igual. Menos descarados, quizás. Tienen más escondite, ¿no? Sí. Y fue así como yo empecé a estudiar desde que llegué, ya como 23 años, llegué y a puro estudiar clases y clases y clases. El golpe del azar también tuvo que ver, como ya dejó claro la entrevistada, con el descubrimiento de Teuchitlán. Pero además de lo que demoró en convencer a su esposo de que comenzara a explorar la zona, durante casi 3 décadas, la investigación se sostuvo con apoyos precarios, incluso el patrimonio de la familia. Caminamos y todo por meses, empezamos porque estábamos pobres, no teníamos nada, pues como estudiantes. Y rentamos una avioneta y ahí vamos a volar en la avioneta para ver de arriba para abajo los montículos, porque todos estaban cubiertos con breña, ¿no? Había víboras por todo lado, una cosa muy linda, hermosa. ¿Y no metían ganado ahí? O sea, ¿no tenía ningún uso el predio? ¿Cómo? ¿No había ningún uso para el todavía predio? No, ¿Ni todavía vacas, no había, ni nada? Sí, vacas sí había muchas, pero no había nada de agave, eso es últimamente. No, claro. Ahora, ¿no habían saqueado nunca la zona? Sí, un doctor de Guadalajara cortó la pirámide más grande por la pura mitad.
porque esa que la que está en la que pues la de las Leguana, esa estaba perfecta, no habían saqueado nada. Pero la de la mera más grande, la mamá de todas las pirámides, ya ese doctor todavía tenía la idea que todo, si la partes por la mitad, encuentras todos los ídolos adentro. Y esas pirámides son de palo de volador, no de ídolos adentro, ni cosas así como Teotihuacán con pasajes y todo eso. Muy diferente, o sea, es una arquitectura muy, muy diferente, ¿no? Y porque yo me empecé a ver, cuando partieron por la mitad, la pirámide segunda, o sea, la que trabajamos, yo andaba con mi casco y me metía todo a ver cómo veía lo del palo del volador, qué tan grueso era, qué todo, y eso es cuando me dije, este era palo de volador, pero qué tan profundo tiene que haber sido y qué tan alto puede sostenerlo para el volador. Y nos basábamos no a la arqueología excavada, sino a las maquetas que había en museos, porque si había maquetas así en Tala, pues había a todos lados, y porque todavía no excavábamos para saber más, ¿no? Y así fue, las maquetas a nosotros nos ayudaron muchísimo para dar ideas de diferentes clases de arquitectura, porque yo aquí arriba quiero que tomen la foto de una pintura que yo mandé a hacer a base de mi imaginación completamente mía. Y mi marido dice, estás loca, pero bueno, y me ayudaba a darle puntos así, pero era mi imaginación, porque todo era de la avioneta que veíamos, de lo que caminábamos, de lo de la obsidiana, de lo de esto. Entonces yo me conseguí un artista que pues él no podía hacerla mejor porque yo tampoco sabía. Pues si uno tiene ya estereotipos en la mente de pirámides, yo creía que tenía gradas para subir y nada de gradas. Yo creía que porque las maquetas tenían casitas, también había casita arriba de la pirámide, tampoco. Entonces, todo eso no, pero la pintura esa que tengo arriba, esa, y se ve ovalada, no se ve redonda. Yo creo que la pintora que traje de Arizona que me la hiciera, no pudo hacerla perfecta porque tampoco tenía imaginación. Ella de veras no tenía imaginación, ella se basaba en lo que yo le soñaba. Y ya así fue como hice, pero sí juego de pelota y toda la cosa, es una cosa que... Pero fue un proceso a partir del 74 lento. No tenían apoyo de nadie, ¿verdad? Nadie. De nosotros, no, lo que ganábamos nosotros lo metíamos. Y Felipe traía estudiantes con su propio dinero a trabajar con nosotros, desde griegos, americanos. Pero entonces iban y venían Estados Unidos. Por las vacaciones. Okay. Una vez duramos 2 años trabajando seguido porque tenía sabático mi marido. Y nos quedamos 2 años. Esa vez sí avanzamos mucho. Pero nada más... pero fue para mi marido fue una cosa que jamás, él se fue feliz a su cajita, porque aquí lo tengo en mi cuarto. Está feliz de que consiguió todo lo que él quería hacer y yo lo apoyé en todo. Así que fue una cosa de soñar, ¿no? La octogenaria jalisciense ilustre señala que la burocracia fue constante obstaculizadora del trabajo de su esposo. No nos dejaba, mi marido, Otto le prohibía, bueno, en primer lugar le saboteó que se hiciera ciudadano. El día que iba a recibir la ciudadanía, los del consulado le dijeron que les diera no sé qué tanto de dinero y le inventó la mamá. Felipe tenía su carácter y era hombre de orgullo, no era hombre vendido. Y él sabía que siempre nos sabotearon los de Lina, no nos querían porque les cambiamos la historia completamente, ya no era el sistema de ellos, ¿no? De que hasta se dan doctorados entre ellos y no sé qué tanto. Ahora que mi marido se murió, no, ya todo está, es una mezcolancia no tiene bases, no tiene fuerza, no tiene nada, es una división y ahí está la que mi marido le heredó el puesto de que lo reemplazara a él, era una mujer y porque recibió su doctorado en el estado de Indiana, en Purdue University, ya Felipe ya con eso la quiso mucho y luego era lesbiana. Dice, ¿quién va a emplearla en México si México es un país completamente discriminador?
mocho, horrible. Y luego dice, pobrecita, yo le voy a heredar mi puesto. Le digo, pues oye, yo nunca me oponía, solo que fuera una cosa muy fuerte que me oponía, no, hasta de golpes nos dábamos, ¿no? Y esa vez así fue, y inmediatamente lo recibió, no, él se hizo muy amiga de Otto y los hicieron todos juntos, ya, no, ahí está, y mi marido murió, ahorita están los estudiantes, o sea, los que ya son doctorados de mi marido, tratando de enterrar el nombre de mi marido como de lugar para... Es que aquí enseñan a que odien a la gente nada más por nacionalidad. Si usted hubiera venido aquí hace 20 años escasos, no habría encontrado prácticamente nada. Puro monte, ya se veían, por supuesto, los primeros trabajos sobre las pirámides, pero toda esta infraestructura del Museo de Sitio, que es muy importante y que recibe por año de 150,000 a 200,000 personas, data prácticamente de 10, 12 años a la fecha. Y fue construido con recursos del gobierno del Estado. El gobierno del Estado fue convencido por el arqueólogo Phil Weigand de la trascendencia que tenía rescatar este patrimonio de Jalisco con todos los horizontes que había abierto en la historia prehispánica. Todos los días vemos llegar grupos de jóvenes, de estudiantes que se dan cuenta del valor que tuvo en la historia de Jalisco esta cultura, y de este modo se establece también un sistema de economía que ha favorecido mucho a Teuchitlán. Teuchitlán tiene ya varias componentes que le están ayudando a mejorar su desarrollo. Tiene un sitio arquitectónico con museo, tiene una laguna que es la presa La Vega, que es muy importante en términos de pesca también, hay sitios para balnearios. Este lugar tendría que estar generando en un tiempo corto posibilidades importantes para el desarrollo de un poblado que, pese a estar solamente a 80 kilómetros de Guadalajara, estaba olvidado y seguiría olvidado si no fuera por este sitio arqueológico. Irma Areli Orozco Ramos explica las singularidades del sitio arqueológico de Huachimontones. A diferencia de otros sitios arqueológicos monumentales en los que la propia belleza del espacio pues te cuenta la historia, aquí por la temprano de la sociedad, de la civilización, pues es necesario como ver el dato, saber que no estás mirando un montón de piedras que tristemente no, es que además ser estamos la acostumbrados percepción. a las pirámides monumentales del centro de México, del sur, y entonces lo que está fuera del centro y del sur pensamos que no es realmente una cultura, y cuando realmente sí, y de hecho es una cultura muy asombrosa, ¿no? Así es, 350 antes de Cristo al 350 después de Cristo es muy pronto comparado con tradiciones o culturas que están ya pegadas al clásico. Y sí, como que recomendamos tener un guía, hay guías locales que prestan sus servicios y se acercan a los visitantes y hay que pagarles por su servicio. Y hay guías por parte del centro interpretativo que son intérpretes que tienen actividades cada cierto horario, entonces hay que integrarse al grupo y hacer el recorrido para sacarle como mejor visita al espacio. Ahora, descríbeme brevemente cómo es este museo interpretativo. Arquitectónicamente es un círculo y evoca mucho al sitio arqueológico, que también es círculos concéntricos. Francisco Pérez Arellano es el arquitecto. Sí, lo conozco. Y o sea, principalmente nos recibe el mural de Jorge Monroy, en el que puede como explicar, muy apegado, bueno, esta es una discusión, apegado al dato arqueológico, pero con esta forma artística, ¿no? El volador, los rituales que conforman la tradición Teuchitlán, los espacios arquitectónicos, las características Eso que vemos en ese mural son cosas que pudieron haber pasado. Así es. O sea, no estamos hablando de una fantasía carente no, de sabemos bases. que existía esta discusión con Phil Weigand y Jorge Monroy, en el que este hombre está volando y las personas de tradición teuchitlán no volaban. Tienes que hacerlo sobre el mástil. No, artísticamente no nos da.
Entonces hubo bocetos, hubo todo esto, lo sabemos y nos han platicado de una forma curiosa, pero queda y como que entendemos que no volaban, pero lo está representando el ritual del hombre del volador. Entonces sí es dato arqueológico y sí es muy hermoso y muy artístico también. Y el cuerpo de agua que está atrás, no sé, la presa La Vega es un vaso artificial que se construyó en el siglo XX, ¿no? Así es. O sea, ¿qué es ese cuerpo de agua que está atrás? Entonces, existió una gran laguna. La represa Santiago Camarena se pudo crear gracias a la presencia de la huella fósil del Gran Lago, que como que rodeaba a lo mejor un brazo únicamente al volcán de Tequila. La sociedad de la tradición Teuchitlán es lacustre, estuvo cercana a la... aclárame algo, entonces la laguna de Magdalena era parte de ese vaso lacustre original, Sí, porque es como dando la vueltita también al sí, volcán. al volcán de Tequila, así es. Entonces también eso es realista, no es una cuestión de atemporal, o sea, todo esto de algún modo fue una discusión, como tú dices, donde el arqueólogo dio su aval para decir esto pudo ser, que se viera así, como lo estamos viendo aquí. Sí. Okay. Y sí estaban presentes, no a lo mejor tan cercano a la zona arqueológica como parece, pero sí tenían presencia de vida lacustre. Entre las características principales, los canales de riego del gran sistema lacustre que rodeaba al volcán de Tequila y las tumbas de Tiro que revelan una sociedad jerarquizada y con culto a los ancestros. Las características principales, la tumba de Tiro, que es de donde parte de hecho la investigación. Las primeras investigaciones eran en torno a las formas de entierro de Tiro. Y en algún momento la tradición Teuchitlán se llamó, y la investigación es tradición tumba de Tiro, ¿no? Que fue lo primero. Entonces la tumba de Tiro es algo importantísimo de conocer y saber que era parte de la tradición Teuchitlán y es una de las características pues, más importantes. Entonces tenemos una representación de una tumba de Tiro, es un pequeño túnel en el que miramos las capas del suelo, y una representación de una tumba con la osamenta y algunas vasijas y todo esto. Esto revela una sociedad jerarquizada, una sociedad compleja, ¿no? Así es. Donde había poder, donde había alguna forma de Estado. Así es, las tumbas más profundas nos hablan de personas con más importancia social y también no solo hay tumbas de Tiro, estas eran como para cierto sector, y hay tumbas domésticas que se hacen en mi casa, aquí abajito está mi abuelita, y de hecho a la hora de representar las unidades habitacionales parecen como piezas de 2 pisos, pero en realidad es mi casa y la parte de abajo que ya no está en este plano, pero ahí siguen siendo parte de mi familia, mis abuelos, mis ancestros. Sí, o sea, era un culto al ancestro de forma doméstica como en muchas civilizaciones antiguas. Sí, y con todas las características, a lo mejor a menor escala, pero de una tumba de Tiro. O sea, a lo mejor no eran socialmente tan importantes, pero tenían todo el rigor de un sepulcro. Otra característica cultural relevante son las cerámicas. Podemos ver como 3 diferencias principales. Una es muy fina, con mucho pulimento, muy brillosa y se utilizaba únicamente para las tumbas. Otra que también tenía mucha decoración, pero era un poco más gruesa, a lo mejor no tan delicada también, y que se podía utilizar en eventos importantes. Y otra loza, que es la loza Teuchitlán, o más común, que era para el día a día, el uso cotidiano. Nos gusta hacer una comparación, que en nuestras casas tenemos una loza para Navidad, y la sacamos únicamente para una fecha importante, entonces es una manera como de compararnos. Claro, y además da prestigio tener una loza de ciertas características, ¿no? Sí. Todavía hace el evento más importante porque sacamos la loza importante y seguramente tenían... Seguimos siendo muy parecidos los seres humanos, pese a que han pasado ya 2000 años de esto. Así es. También hacemos esto que las casitas estas que se representan, las maquetas, en la que está mi casa y están mis ancestros, es una forma de decir que siguen siendo mis antepasados, como en nuestras actas oficiales, en la que a lo mejor menciono a mi papá con una crucecita porque está afinado. Es mi papá, sigue siendo mi papá, pero no está en este plano, ¿no? Es también lo mismo.
La exposición revela los fundamentos de una sociedad adaptada a un clima errático. Pero una vez que se soluciona la necesidad de cortar y de separar piel de carne, seguimos como especializando nuestra técnica y ahora damos un salto a los ornamentos, o sea, cuentas pequeñitas perforadas de obsidiana que tenían que hacer para poder lucir y darle como un extra a nuestro vestuario. No lo usaban todo el tiempo, ni todas las personas, pero ya tenían como esta tecnología, la necesaria para vivir y además el ornamento. Que eso no es necesario, eso ya es extra. Sí, ya es una sociedad mucho más sofisticada. Así es. Ahora, el ecosistema en el que se desarrolla esta civilización, se ha hablado mucho tiempo de que hubo un proceso de extinción de grandes animales en esta región del mundo cuando llegó el hombre a América. Quizás fue antes, mucho antes de que esta civilización surgiera, pero ¿con qué tipo de plantas y animales se coexiste de acuerdo al vestigio? Bueno, hacemos una comparación respetando como una edad que se genera en el suelo a través de una erupción. Entonces, el volcán de Tequila dejó un ecosistema que a lo mejor podemos compararlo con el momento más próximo antiguo del bosque de la primavera tras la erupción de la caldera del Colli. Entonces, podemos ver como el tipo de ambiente en el que se estableció la tradición Teuchitlán con esta edad que deja una erupción del volcán. Y flora y fauna que seguramente desconocemos, pero también los caribú, los jabalí, venados, algunos gatos grandes, diferentes, entonces ¿Qué podría ser puma? No, eso sí los jaguar, hemos quizás mirado, como aquí localmente se conocen como leoncillos, pero son más bien como gato montés. Se trata de una tradición marcadamente naturalista. En realidad, la tradición Teuchitlán es muy naturalista y no mezcla hombres con animales, entonces no podemos saber como qué animales les... O sea, no hay un fenómeno de chamanismo como en otras, o no se ha detectado. Considero que no, entonces a lo mejor es una percepción ya más personal, pero no, son hombres y mujeres tomando y bebiendo, sí con sus características como del alargamiento del cráneo intencional, narizones, que son como las características físicas que podemos observar. ¿Y qué estatura más o menos? Eran altos. Eran altos. O sea, por los restos. O sea, más emparentados con los indígenas del norte, que son grandes, porque los del Valle de México son más pequeños, o los del sur, no se diga. Sí, pero son meras teorías. Habría que ver si se logra encontrar restos para rastrear el ADN, ¿no? Sí. Y ver exactamente de dónde vienen las migraciones. A final de cuentas, tenían que haber migrado de algún lado. De algún lugar, exacto. El arqueólogo Jesús Eric González Rizo, del Colegio de Michoacán, retoma el relato de Huachimontones y de sus sucesores en la región Valles. A partir del año 400, 500 después de Cristo, empieza a haber movimientos de población importantes y se da un cambio en la cultura material muy drástico. Phil Weigand lo comparaba con la conquista española, o sea, en términos del cambio tan violento de patrones. Se abandonan las tumbas de Tiro, se dejan las pirámides circulares, etcétera. O sea, ¿no sería descartable alguna conquista? Más bien parece que no es una conquista externa, parece más bien un problema interno. ¿Una guerra civil? Probablemente, aunque es muy difícil saber el porqué, pero hay una serie de transformaciones. El sitio de Huachimontones no es abandonado por completo, o sea, sigue habitando gente en la zona durante el periodo siguiente que se conoce como fase grillo, pero no vuelve a ser el sitio tan relevante como fue en los primeros periodos y comienzan a crecer nuevos centros rectores en la región. Uno de ellos es el que mencionabas, que es Palacio de Ocomo, que es una estructura del periodo que sigue, que se llama fase grillo, y este sitio propiamente es una estructura administrativa
o Tecpan o Palacio, que se construyó en el municipio de Tzatlán. Y bueno, este sitio es uno de los varios que surgen en la región, pero es probablemente el más relevante y nos habla de un cambio en todo, en los sistemas de patrón de asentamiento, en los sistemas arquitectónicos y probablemente también en temas ideológicos. Se abandona el círculo. Ajá, se abandona esta arquitectura en círculo que es muy típica de Huachimontones, que algunas de las etapas tardías de Huachimontones ya empezamos a ver el cambio. Por ejemplo, en el círculo 5 de Huachimontones se empieza a ver ya un altar cuadrado. Es circular el patio, pero el altar es cuadrado. También en el sitio de Navajas, en Tala, vemos Huachimontones a los que se les construyen patios cuadrados. Entonces empieza a ver cómo esta serie de cambios probablemente son internos. Estas sociedades tienen alguna crisis que las lleva a decidir cambiar todo y empiezan a surgir nuevos centros en otras regiones. Entonces uno de ellos es Palacio de Ocomo, que está mucho más cercano a la laguna de Magdalena. Entonces hay que resaltar que en las etapas tempranas de la tradición Teuchitlán, la laguna de Magdalena tiene un papel muy importante. Hay varias tumbas de tiro complejas en la región y asentamientos anteriores a Huachimontones, y de repente en la tradición Teuchitlán, cuando se construye Huachimontones, se va más hacia el centro de los valles y parece que durante el periodo de la fase Grillo regresa a recobrar importancia la zona de Magdalena. Y algunos estudios paleoclimáticos hechos por personal de geociencias y del SIGA de la UNAM Morelia, y en especial de la tesis de Gabriela García, han propuesto que hubo una serie de cambios climáticos que desecan la mayor parte de la laguna durante este periodo de la fase Grillo, que hay una especie de sequía regional y que va a provocar pues, movimientos de población en la zona. Porque, a ver, si entiendo, el sitio de Huachimontones iba, la laguna ahí, lo que ahora expresa La Vega, sí, era la vieja laguna, la paleolaguna de Magdalena, ¿no? Era mucho más grande que como fue ya en la época de la colonia, ¿no? Daba la vuelta al volcán de Tequila, o cómo era la conformación de la laguna. Sí, lo que pasa que la región Valles tiene una conformación muy contrastante. Al norte, lo que sería Magdalena, bueno, Magdalena es más de la laguna, pero por ejemplo, partes de Magdalena, ya Tequila, Matitán y Arenal, es una zona con un sistema de lomeríos que drena todo hacia la barranca del río Santiago o barranca de Santa Rosa, y es también una zona con otro microclima. Y al sur, lo que sería pues Tala, Teuchitlán, Agualulco, hasta Tzatlán y buena parte de Magdalena, son zonas donde se daban deposiciones lacustres. Entonces, el lago de Magdalena, que era el más grande, se extendía de norte a sur entre Magdalena, el municipio de Magdalena y el municipio de Tzatlán, y abarcaba buena parte de San Juanito de Escobedo. Era, digamos, por darnos una dimensión, casi el tamaño de la laguna o lago de Pátzcuaro en Michoacán. Pero la zona de La Vega era otra paleolaguna, era un sistema de ciénegas, también le decían la ciénega de Tala, que estaba entre Teuchitlán y Tala, y que durante partes de la época colonial del siglo XIX se desecó de manera intencional, se desecó para tratar de sembrar, pero al ver que no funcionó por el tema de la tierra, se dejó volver a llenar y se hizo la presa actual. Pero en estas zonas, en ambos cuerpos lacustres, la ciénega de Tala Teuchitlán y la laguna de Magdalena, se encontraron las famosas chinampas que registró Phil Weigand en los 90. Tras esto, vino la cultura dominada por el Palacio de Ocomo, correspondiente en tiempo al clásico mesoamericano, aquí conocido como fase Grillo. Por lo menos a nivel regional, sí es muy claro que Ocomo concentra población y poder en la zona en especial de Magdalena, y lo vamos a ver también en continuidades en la iconografía. La iconografía que vemos en Palacio Ocomo aparece hasta en petrograbados de Magdalena, entonces parece que lo que es la zona de la laguna de Magdalena va a estar toda directamente sobre control bajo control de Palacio de Ocomo. Quizás también zonas como Tala. Algunos trabajos como el de Samuel Mateo, un arqueólogo del proyecto de Palacio Ocomo, hablan de que algunos sitios de yacimientos de obsidiana de Tala abastecían al Palacio Ocomo. Entonces quizás también tendrían alguna injerencia, es muy pronto para saberlo, hasta la zona de Tala, pero es muy claro que sí, toda la zona occidental de la región Valles gravita alrededor de Palacio de Ocomo. Hay otros asentamientos en la región como la Higuerita en Tala, pero no se tiene claro todavía qué papel político tenían en la zona. O sea, sin duda el más complejo sí es Palacio de Ocomo,
y durante unos 400, 500 años va a ser como el sitio principal de la región. O sea, ya de ahí nos vamos casi hasta el año 1000. Ajá, hacia el año 900 más o menos, que ya sería el final del epiclásico mesoamericano, aquí se le conoce como fase grillo, y ya vamos a tener después el periodo posclásico, que hay una serie de otros cambios en la región, menos drásticos, pero va a haber otros cambios políticos y culturales. ¿Qué pasa cómo se piensa entonces que a partir de 900 perdió relevancia? Ajá, lo curioso es que Ocomo sigue siendo, por lo menos la comunidad de Oconagua, hasta el periodo de la conquista, que llegan los españoles. Oconáhuac era el nombre original, no Oconagua, Oconáhuac, con C. El sitio sigue teniendo relevancia, es una cabecera política, pero ya no es independiente, sino depende de Tzatlán. Entonces pierde relevancia a partir del año 900, no del todo, pero sí empieza a ser desplazado por otros centros políticos, principalmente Tzatlán, y también el norte de la Laguna de Magdalena desarrolla su propia cabecera política, que es el sitio de Xochitepec, en el norte al norte de la cabecera municipal de Magdalena. Y de lo que ocurre después de Ocomo, tenemos evidencia arqueológica que nos indique si lo sucedió un proceso civilizatorio más complejo o menos complejo. Más bien vamos a tener un periodo no de menos complejidad cultural, sino más bien de quizás un poco de descentralización política. Es todavía muy difícil saber cómo cambian estas sociedades, pero sí parece que hay una descentralización. En mi trabajo de maestría para titularme en arqueología, precisamente trabajé la región de Tzatlán y Magdalena, y parece que en este periodo del posclásico, que es del 900 al 1521, vamos a tener un periodo en el que coexisten varias entidades políticas en la Laguna de Magdalena y en la zona Valles, cuando en el periodo anterior parece que es muy dominante un solo sitio, que es Ocomo, y antes en tradición Teuchitlán es más evidente aún ese tema de centro político. Entonces parece que en el periodo posclásico, si bien hay aumento de población, hay complejidad económica, porque vemos la presencia de mercados, vemos algunos sitios muy especializados en manufactura. Por ejemplo, el sitio que visitaron de las cuevas, que era una isla, la isla principal, había dos islas en la laguna, pero la isla principal era era un sitio muy poblado, con más de 3,000 habitantes, con talleres de manufactura de obsidiana. Phil Weigand decía que era el taller de obsidiana más grande de todo Mesoamérica. También probablemente áreas de trabajo de otras materias primas, como puede ser la cestería, es un trabajo que desarrolló la doctora Erika Blanco en esa región, y vemos que es un sitio muy complejo en la manufactura, pero carece de mercado. Entonces, que fue parte de mi investigación, parece que este centro en la isla se dedicaba a producir bienes, pero no los vendían ahí, sino iban y los vendían en los mercados de la cuenca. Era como una fábrica nomás. Sí, era como una factoría, y sus pobladores iban a vender sus productos a otros mercados más grandes, como el de Tzatlán o el de Oconagua, que seguía teniendo su mercado. Inclusive sitios más pequeños que la isla de las cuevas tenían su propio mercado. Entonces es muy curioso este proceso de descentralización productiva, pero también política. Hay varias cabeceras, pero también la gente está produciendo en diferentes lugares según los recursos que tiene a la mano, y moviendo estos bienes dentro de la misma ribera. La de Huachimontones fue una cultura donde la esfera dominó la arquitectura. ¿Eso tiene alguna explicación? Hubo algunos investigadores, en especial en los 90s, que proponían que el círculo era un tema solar, que era una representación solar, pero no hay evidencia de lo mismo. En lo personal, creo que más bien es un patrón muy abstracto que deriva de las proporciones arquitectónicas. Phil Weigand hizo algunos estudios de las proporciones arquitectónicas de los círculos de Huachimontones, y cuando se ven las proporciones y empalmas algunas estructuras como la de los sicuris, ves que tienen las mismas proporciones y direcciones. Entonces, bajo esa perspectiva, que ya es una hipótesis personal, podríamos estar hablando de una especie de cosmograma. O sea, que no sea tanto un templo en sí mismo, sino una representación del cosmos, en miniatura, por así decirlo, las estructuras. Porque mucha gente va a Huachimontones y piensa que el templo estaba arriba de las pirámides.
y no es así. Los templos estaban en las plataformas. O sea, de eso sí ya hay evidencia de excavación, bueno, de la presencia de estructuras arriba de esas plataformas, y se sabe que no eran habitacionales porque no hay cerámica doméstica, ni hay metates, ni todo esto. Entonces, es muy probable que fuera un patrón arquitectónico similar a los Tuquipa de los Wixárika, en el que es un patio circular u ovalado, en el que tienen diferentes aparentemente casitas que son como las casas de los dioses. Sí, sí, sí. Probablemente fuera esta misma lógica en los círculos de Huachimontones, y las plataformas fueran en realidad las casas de los dioses o los templos, y en realidad la función de las pirámides o basamentos circulares sería más bien una especie de altar al aire libre, como en la principal, en el círculo 2, que se encontró evidencia de un posible poste y de un ritual de volador sobre del poste. Sí, de hecho hicieron el fresco ahí en el Museo de Sitio, como tratando de imaginar cómo podía haber sido, ¿no? De representar justo ese momento. Entonces, en realidad las estructuras de Huachimontones, probablemente en realidad los templos son alrededor, y el patio sería donde se harían las ceremonias públicas para toda la comunidad, y el altar sería la parte del basamento, el círculo. Cuando estas pirámides fueron erguidas, no existía Teotihuacán, no existía Uxmal, no existía Palenque ni siquiera, no hablemos de México Tenochtitlán. Esto es un residuo del preclásico, 350 años antes de que Cristo apareciera en Judea. Se estaba ya levantando este núcleo civilizatorio que se llama Huachimontones. El descubrimiento de estos yacimientos fue uno de los grandes hallazgos para la historia de Jalisco, porque todavía en los años 70, 80, 90 se estudiaba historia precortesiana, pensando que esta región del país no había aportado prácticamente nada, cazadores-recolectores, civilizaciones de tumbas de Tiro más o menos elaboradas, pero nunca algo tan complejo como esto que es Huachimontones, y que es fruto justamente del matrimonio Weygand-García, y que ha hecho que se vuelvan a escribir nuevamente los libros de la historia prehispánica para el occidente de México. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.